el diputado nacional Esteban Paulón. Recuerden que nosotros, bueno, hay un tema que es recurrente, ¿no? El presidente viene manteniendo los insultos hacia todo el mundo, pero particularmente en este último tiempo, las agresiones de Javier Milei contra periodistas llegan inclusive a medios internacionales. Y en el medio de la historia, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, hay una comisión de libertad de expresión y la preside nada más y nada menos que nuestra salteña María Emilia Orozco. Claro, acá por Salta no la vemos últimamente, ¿no? El diputado Esteban Paulón está pidiendo la remoción de la presidencia de esa comisión de libertad de expresión porque está trabando justamente la acción o la labor que puedan hacer los legisladores en contra del presidente con el tema de agresiones a los periodistas. Esteban, Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? No la ven por Salta, no la vemos acá tampoco por la Comisión de Libertad de Expresión, te cuento. Bueno. No se la ve por ningún lado. En la sesión estuvo, en la sesión estuvo. Claro, exactamente. Votando en contra del financiamiento universitario y en contra de la emergencia sanitaria del Garrahan. Así es. Bueno. Así es, sí, una línea de conducta, pero aparte, un poco lo describías vos, insólito, porque hay muy poco antecedente. En algún momento del kirchnerismo, durante 2 o 3 años, se presidía la Comisión de Libertad de Expresión por parte del oficialismo, cuando es un órgano que como tiene que controlar especialmente y velar por la libertad de expresión de los periodistas, que sobre todo hacen un periodismo de investigación, de oposición, no de oposición política, sino de marcar y mostrar lo que el poder no quiere que se vea, y por tanto necesitan una protección especial, porque no es lo mismo mi libertad de expresión como legislador, la tuya como periodista, son relevantes, pero la del periodista tiene una función social también y es un derecho humano el acceso a la información. Se supone que la oposición debiera velar y ser más celosa de ese tratamiento, ¿no? Y en este caso, este gobierno, ya a 4 meses de iniciado el gobierno de Javier Milei, porque las comisiones se definieron en abril del 2024, ya conociendo el temperamento del presidente Javier Milei y el vínculo que iba a plantear en relación a a la libertad de expresión y con las agresiones que ya habían comenzado, el oficialismo decidió forzar y acordar con otros bloques para quedarse con la presidencia de la comisión, básicamente para que no se reúna nunca. Claro. Y cuando se reunió para hacer papelones, porque una de las pocas reuniones que tuvimos en septiembre del año pasado, la diputada Orozco convocó, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, al denominado aquí en Buenos Aires nene nazi, que es un periodista que se recibió de periodismo con una ponencia que era una apología del nazismo. Así que imagínate el nivel del debate al que nos quiere llevar la diputada Orozco. Sí, mira, yo te sumo algo, Esteban. Vergüenza me dio cuando supe que en esa reunión además convocó vía Zoom a un diputado, a un periodista salteño, periodista entre comillas, salteño, Abel Díaz, acusado de abuso sexual, ¿no? Y de dudosa procedencia en el periodismo también. Y también en esa misma reunión al apoderado de la Libertad Avanza en Formosa, que también, camuflado de periodista, cosplayer de periodista, hablaba de la libertad de expresión. O sea, básicamente esa reunión, los 3 aportes al debate por parte de la diputada Orozco fueron lamentables en un contexto donde en 1 año y medio solo nos reunimos una vez, ¿no? O 2 veces como mucho, y ha sido muy difícil garantizar ese funcionamiento. Exactamente. Bueno, frente a esta situación, Esteban, estás pidiendo la remoción de María Emilia Orozco de la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión. Sí, la verdad que estamos pidiendo diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, el diputado Cristian Castillo del Frente Izquierda, la diputada Carolina Galear de Unión por la Patria y yo, que soy del Partido Socialista, estoy en el bloque Encuentro Federal, estamos pidiendo la remoción de María Emilia Orozco. Lo hemos pedido por nota a la presidencia de la Cámara
si la presidencia de la Cámara nos expide, nos queda la herramienta de poder generar un proyecto de resolución Ujú. para que lo vote el Pleno. Sería lamentable tener que llegar a que el Pleno vote sobre la presidencia de una comisión de un colega, de una colega, pero la Sí. verdad es que no encontramos otra manera de hacer que esto Ujú. funcione. Obviamente el 30 de noviembre, con la finalización de este periodo parlamentario y como después viene el recambio legislativo, allí se da naturalmente un cambio Claro. de las autoridades de las comisiones, habrá que ver qué tipo de personaje nos propone La Libertad Avanza, o Ujú. si logramos, en un acuerdo de los partidos de la oposición, sostener esa comisión que sin duda en este contexto tan hostil para los periodistas, para los comunicadores, es sumamente importante que lo podamos garantizar. Tal cual, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que es una constante que se está dando. Yo decía al principio, lo de Milei, primero fue con Lali, creo, si nos quedamos allá en el tiempo, si nos vamos en el tiempo, primero se peleó con Lali, después fue buscando distintos enfrentamientos, ¿no? Pero ahora lo de los periodistas ya va en una escalada un poco más grande. Vos decías, hace un rato citabas a periodistas de investigación, lo de Hugo Alconada Montt, ¿no? Recibir inclusive intentos de hackeo de sus teléfonos, de sus redes sociales, amenazas y demás. Bueno, tal vez tendrá miedo Milei, pregunto, que Alconada Montt o algún otro periodista sea lo que fue la nata para Cristina Kirchner. Bueno, a ver, creo que hay una serie de periodistas muy serios que están investigando al poder muy seriamente, que están generando información, que nos están haciendo saber los entretelones de casos escandalosos como el caso Libra, y otros que seguramente se van a conocer. Lo hemos visto en, bueno, las sociedades offshore, que son tan comunes en los funcionarios de este tipo de gobierno, y en ese sentido creo que hay un rol importante a cuidar, y que no podemos naturalizar la violencia. Mira, yo mismo soy bastante foco de ataques, no solo por mi pertenencia Sí. política al socialismo, sino porque soy un diputado abiertamente gay, soy activista del colectivo. En la última semana lanzaron una campaña terrible acusándome de pedófilo, Ujú. deseándome que me transmita el SIDA, jugando y atacando con todos los estereotipos que históricamente ha tenido que soportar nuestra comunidad. Y también es un momento donde digo, bueno, hasta acá llegué y los voy a denunciar penalmente, porque yo tengo herramientas como diputado para defenderme, tengo claro cómo es mi vida, la gente me Ujú. conoce, la gente que quiero sobre todo me conoce y sabe quién soy, pero pienso en tantas otras personas que quizá están pasando un momento complejo y escuchan que se vuelven a instalar estos discursos, escuchan que la gente te vuelve a mirar raro porque Ujú. aparece ese vínculo de todos estos estigmas que lamentablemente hemos tenido que cargar durante tanto tiempo, y bueno, es tiempo de tomar acción, ¿no? Exactamente. Bueno, volviendo al tema periodismo, presentaste no solamente que estás pidiendo la remoción de María Emilia, sino que presentaste una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la libertad de expresión. Sí, presentamos una medida cautelar que ya se está tramitando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto implica bueno, que en cuanto se analice esta medida cautelar, la comisión puede iniciar un trabajo de supervisión, seguimiento, incluso alguna visita al país para corroborar esto de lo que estamos hablando, en ese sentido, y me parece que es importante que podamos avanzar con este tema que es fundamental. Ujú. Pensaba, digo, la remoción de la presidencia depende, bueno, del presidente Martín Menem. Es sabida la relación de amistad y la estrechez que existe entre los Menem y en este caso Orozco y también Olmedo, que es el padre político de Emilia Orozco, ¿no? Claro, exactamente. O sea Sí, que... sí, sí, hay vínculo. A ver, te diría que tampoco creo que la tiene tan fácil María Emilia, porque ya hace un mes hubo un intento de la Libertad Avanza de correrla, Ujú. y del cargo, bueno, eso finalmente no se concretó, pero hay una duda en relación a cómo está llevando la comisión, y hoy el gobierno queda expuesto por el mal funcionamiento de este espacio, así que entiendo Ujú. bueno, que hay posibilidades de que avancemos en algún tipo de medida de ese tipo. Exacto, y si no será el Pleno, y en este sentido te pregunto, ¿notás que hay un cambio en el Congreso de la Nación, bueno, en lo que toca que es diputado nacional, respecto a
cómo empiezan a accionar algunos legisladores que eran, no digo cercanos, pero sí le eran funcionales al oficialismo, y ahora con un scrum de gobernadores empiezan a mostrarse más reacios a apoyar al gobierno de Milei? Sin lugar a dudas, hay una cuestión concreta que es 1 año y medio de recursos y de promesas incumplidas por parte del gobierno, y los gobernadores tienen que administrar sus provincias, garantizar los servicios, la educación, la justicia, la salud, y ante este abandono del gobierno nacional es muy difícil que puedan continuar, así que creo que se empiezan a parar de manos con proyectos específicos como los que estamos viendo esta semana en el Senado, y que seguramente llegarán pronto a diputados para una distribución diferente de lo que tiene que ver con los recursos Coparticipables, ¿no? sí. Ahora, Esteban, ¿y crees que esto seguramente va a avanzar en el Congreso, sobre todo porque viene un proyecto elaborado por los propios gobernadores, ministros de Economía de las provincias, apoyado por los legisladores? Es probable que lo veten, ¿no? Como lo ha hecho todo Milei. ¿Crees que ahora sí están dadas las condiciones para insistir luego en el Congreso en la aprobación de estos proyectos, más allá del veto del presidente? Sí, creo que los proyectos están para salir, que van a ser aprobados, y que en ese sentido tenemos que avanzar en que se pueda aprobar rápidamente. Ujú. Bueno, la última, sos de Santa Fe y Santa Fe tuvo una elección hace una semana atrás. ¿Crees que ese resultado de la elección empieza a marcar también... ¿Se cortó? Sí, se cortó la comunicación con Esteban Paulón. Bueno, no importa, no importa. Lo importante ya estaba. Le iba a preguntar políticamente si realmente él creía que esta elección en Santa Fe empezaba a marcar la diferencia, ¿no? Tiene que ver con esto de que los insultos de Javier Milei ya no reúnen el apoyo de todo el mundo, ¿no? Las agresiones que decía de Javier Milei contra periodistas, contra la oposición, el presidente escala en las agresiones, pero corre el riesgo de espantar a los propios. El insulto se presenta en estos tiempos como una estrategia, no hay consensos sobre sus implicancias. ¿Cambiaron para siempre los códigos de la comunicación política o es una etapa pasajera? Uno se pregunta. Y si los votantes libertarios están cómodos, si la violencia verbal tiene algún impacto electoral. Bueno, ¿qué piensa el electorado sobre los insultos de Milei? La idea